Todos tenemos objetivos que alcanzar en nuestros trabajos, independientemente de la empresa en la que trabajemos, pero también tenemos un día a día que se interpone, ¿no es cierto?, con esos objetivos. Es decir, hay cosas urgentes que atender. Y eso a veces fomenta estos comportamientos de procrastinación, es decir, de ir empujando y que se vayan pasando los días sin hacer algo que deberíamos estar haciendo, más aún si es importante. Entonces, en el episodio de hoy vamos a abordar este reto con mi invitada Romina, que justamente tiene que ver con cómo podemos enfrentar a través de ciertos conceptos como es la escasez y la aversión a la pérdida para generar mayor sentido de urgencia con ciertos comportamientos. Así que vamos al episodio de hoy para ver cómo es que podemos enfrentar este reto. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de este nuevo, ya más o menos no tan nuevo, este segmento dentro del canal, pero el programa que se llama Behavioral Design en Acción. Lo que hacemos en este tipo de episodios es que traigo invitados, invitadas que trabajen ya sea en empresas grandes, medianas, pequeñas, o incluso que hagan un tipo de startup, o incluso tuvimos justo un episodio, el anterior, en el cual ni siquiera hablamos sobre empresas, hablamos sobre el día a día personal. Entonces, lo que me gusta de estas sesiones es que básicamente converso con personas que están enfrentando retos en sus organizaciones. Y lo que trato de hacer en esa conversación es ayudarlos a orientar un poco el problema, a tratar de encontrar soluciones desde las herramientas y conocimientos que manejo de Behavioral Design. Entonces, con esto demostrar cómo en realidad, si sabemos acerca de diseño de comportamientos, de la psicología de las personas, podemos atender prácticamente cualquier tipo de problema, de verdad. Hasta ahora me encanta porque hemos tenido personas de diferentes industrias y hoy es un caso muy especial porque mi invitada de hoy, ya la van a conocer dentro de pronto, trabaja en una industria que quizás no hablamos con mucha frecuencia porque usualmente hablamos de banca, ¿no? De temas de ventas digitales y cosas por el estilo. Y en este caso vamos a hablar de una industria que aquí en el Perú es muy importante, que tiene que ver con el transporte marítimo, los puertos, ¿no? Entonces uno diría, ¿pero qué tiene que ver Behavioral Design con esto? Pues ya vamos a ver, porque en toda organización siempre hay personas que están relacionadas a la operación, ya sea en venta, pero también la operación misma del negocio o incluso en liderazgo y gestión del día a día. Así que van a ver cómo es que hoy día pudiéramos ayudar a mi invitada, que ahora sí le quiero dar la bienvenida a Romina Gómez, que nos va a acompañar durante este episodio. Hola Romina, muchas gracias por sumarte al programa. ¿Cómo estás? Hola, Chollos, ¿cómo estás? Yo súper bien, aquí en Puerto. Me Ujú. encuentro trabajando, estamos ahora en 100% presencial durante esta semana. Estoy súper emocionada de poder participar en esta entrevista. De hecho, yo estudié contigo hace un par de años en un curso de Behavioral Design. Ujú. He hecho una pequeña intervención que ha sido todo un Eso, éxito, así que claro que sí, sí. confío al 1000% en esta nueva ciencia, en poder utilizar las herramientas para poder generar cambios en el comportamiento, ciertas posiciones dentro de nuestra organización. Me encanta. Y me encanta escuchar que lo apliques, Romina, porque efectivamente ya nos conocemos de un poco antes y por eso tenemos esta relación en la que hemos estado conversando, así que me alegra muchísimo, te lo comenté en su momento, en privado, pero me alegra muchísimo que les pueda aplicar, pero más aún que hayas tenido éxito, porque no siempre pasa. A veces uno aplica ideas, a veces salen bien y a veces no salen bien. Entonces, de verdad que te felicito que lo hayas podido tener éxito y a lo mejor podamos tener un programa donde hablemos específicamente de esa intervención. Pero el caso de hoy yo sé que no se trata sobre eso. Yo sé que hoy día traes un reto que además creo que no solamente aplica a la empresa en la que estás trabajando, sino a muchas organizaciones. Así que, ¿qué te parece si vamos a conversar? Cuéntanos un poquito para que también la gente pueda saber en contexto, ¿no? O sea, en qué área estás trabajando, digamos, cuéntanos de lo general a lo específico. O sea, en qué estás trabajando, cuál es su responsabilidad y en dónde estás teniendo esos retos. Perfecto. Bueno, yo soy ingeniera industrial, trabajo en el sector portuario, en un puerto al sur del país, desde hace 8 años y medio. O sea, salí de la universidad y prácticamente fue mi primer trabajo. Ujú. Eh, He hecho toda mi línea de carrera en el sector. De hecho, no conocía de puertos. Es un sector, como dices, poco conocido, pero muy importante para el desarrollo económico del país. Súper importante.
por nuestro puerto se exporta gran cantidad de mineral, somos un país minero. Este es aprox el 80% casi de todo el movimiento de carga que tenemos. No somos un puerto de contenedores porque todos los contenedores se centran en Callao, en Lima. Sin embargo, este tipo de carga nos genera bastante ingresos, bastante movimiento, así que este es como que Tal cual. Sin embargo, no dejamos de mover otras cargas importantes, ¿no? Como lo que es alcohol, graneles limpios, para diversas industrias, carga fraccionada o de proyectos. Es un sector bastante apasionante. De hecho, voy a contar una anécdota súper rápida. Cuando entré a trabajar aquí, el día que vine a dar mi entrevista, yo me quedé sorprendida porque nunca había venido a un puerto, nunca había visto un buque, una nave, y entré y miré que todo era tan grande y ahora es mi día a día, ¿no? Ahora cuando llego, nave pasajeros, cruceros, barcos, es súper emocionante, aprendes un montón, hay mucho que desarrollar de conocimiento del sector, pero sin embargo ahí le vamos dando nosotros mismos en poder potenciar el conocimiento de la gente que viene a trabajar, ¿no? Poder enseñarles más de lo que hacemos. Y bueno, ya más específico, yo me desarrollo en el área de Sistema Integrado de Gestión. El área de Sistema Integrado de Gestión se encarga de asegurar el cumplimiento de estándares tanto de calidad como de seguridad, medio ambiente, seguridad de la cadena de suministro y protección. Protección es como un security, o sea, es safety por seguridad y security por asegurar la protección de la instalación portuaria, porque es un activo crítico nacional, por el impacto justo que mencionaba, que representa para el desarrollo económico del país. Veo toda la parte de gestión y cumplimiento normativo. Hay áreas especialistas que se encargan ya de hacer la parte técnico-operativa, ¿no? Que son los responsables especialistas en seguridad y salud ocupacional. Pero yo me aseguro de poder integrarlo. Ahora, este año, nuestro reto es integrar continuidad del negocio y seguridad de la información. O sea, somos un sistema bastante robusto, maduro también. Llevamos muchos años certificados, desde el 2001, con la ISO 9001. Esto porque también formaba parte de nuestro contrato, ¿no? Somos un puerto concesionado, o sea, es un puerto público con administración privada. Entonces tenemos que mantener sí o sí el estándar que se nos exige. Ese es mi desarrollo en el día a día. Ha habido un tiempo que he estado específicamente en el área de gestión ambiental. O sea, ahí sí me tocó ser técnica durante un año. Y desde hace 2 años también participo en el proyecto formo parte del equipo de transformación cultural, ¿no? Que también es todo un reto en la organización. Claro que sí. ¿Qué es lo que hacemos en el día a día nosotros, o cuál es nuestra carnecita, por así decirlo, en el sistema integrado de gestión? Es que cada vez que hay una desviación, justo en el cumplimiento de los estándares, tanto estándares voluntariamente adquiridos, que vienen a ser las normas ISO, o estándares o requisitos legales o normativos. Claro. Porque hay una ley para el sector portuario, ¿no? O sea, estamos bastante regulados por la parte portuaria y nos aplica cierta parte minera. Entonces, hay bastante normativa que cumplir. Cada vez que exista una desviación o una posible desviación, lo que hacen los colaboradores es levantar la mano y generan una herramienta SIG, ¿no? Generan el reporte de oportunidad de mejora cuando hay alguna situación que funciona bien pero podría estar mejor, un reporte de incidente cuando es algo mucho más preventivo o algo menor, o una SAC, que es una solicitud de acción correctiva, ¿no? Son como que sus 3 opciones para poder trabajar esa desviación. O sea, son como alertas que ustedes tienen que atender o algo así. Sí, son como alertas cuando son oportunidades de mejora o reportes de incidentes. Cuando son SAC, ya son materializadas. Ya hubo un accidente, hubo un daño, si no es a la persona, es a la infraestructura. Entonces, ahí es donde nosotros, justo como son diferentes y van por criticidad, la más crítica es la SAC. Lógico, y es la que nos toma mucho más tiempo. Formamos un equipo de trabajo multidisciplinario, nos reunimos, o sea, puedo decir que eso nos ayuda a nosotros, a nuestro equipo, a conocer de todo. Lógico. Conocemos de todo en el puerto porque estamos metidos en todas las desviaciones. Claro. Tenemos que conocer los procesos
a la perfección para poder dar ese soporte en definir correctamente el problema, qué es lo que suscitó, no desviarnos, que suele pasar normalmente, luego analizar la causa raíz y poder definir acciones, tanto inmediatas como acciones correctivas, para asegurar la no reincidencia de ese accidente, desviación como tal. Claro. Ese es como que el proceso regular de poder tratar las herramientas. En el caso de reportes de incidentes es más sencillo, no es necesario reunirnos con todo un equipo, lo hacemos con menos personas o el mismo especialista define sus acciones. Y las oportunidades de mejora, bueno, estas son más divertidas, ¿no? Porque en realidad son Es como pequeños proyectos. innovación, claro, como de Ajá, exacto. mejora. Como innovación, mejora continua. Buenazo. Todo esto se viene trabajando y midiendo como objetivos de desempeño y de procesos de cada una de las jefaturas que forman parte del puerto. Claro. Tanto jefaturas de procesos de soporte como contabilidad, finanzas, logística, tecnologías de información, o jefaturas que ya vienen a ser core, ¿no? Que vienen a ser almacenes, planeamiento de recursos, minerales. Entonces, existen diversas jefaturas que tienen o que lideran procesos diferentes en la organización. Pero a todas se les mide su desempeño en el cierre de sus herramientas SIG. Ya. Esto nos ha ayudado a que se les dé una mayor importancia a poder cerrar, a cumplir plazos, a poder darle seguimiento y en base a eso asegurar que se implementen. Se hace desde hace varios años, podría decirte que lo hacemos desde hace 10 años y has ido teniendo mejoras, tanto en medición, seguimiento, reportabilidad, inclusive la plataforma que utilizamos para subir esta información es un desarrollo propio, lo hicimos nosotros, es una plataforma que nos ayuda a integrar todos los procesos, riesgos, indicadores y el seguimiento de tratamiento de cada una de las desviaciones, que es un histórico, ¿no? Que hace como la gestión de conocimiento, Claro. porque puede ocurrir algo y decimos, oye, ¿te acuerdas que en el 2015 tuvimos algo similar? Abrimos como que el libro y vemos qué acciones hicieron, qué causa tuvo. ¿Y en dónde está el problema? Porque hasta ahorita me suena que todo está súper chévere. Todo está súper bien, pero el problema radica en que cada vez, como es un indicador que se mide mensualmente acumulativo y de forma anual, porque ya el anual es el cierre de ese año, es el resultado que va a las matrices de objetivos de cada una de las jefaturas, siempre para cierre de año, desde que lidero el área y entiendo que desde años atrás, viene la campaña de cierre. Entonces, es algo que todos hablamos, ¿no? Ahora, inclusive, se ha creado una nueva tendencia que le decimos la sacatón. O sea, como son SAC, es como la maratón de SAC. Todo lo que tienes pendientes, nos encierran 2 horas y estamos ya, pasemos, el siguiente. Claro. Y es que solemos esperar casi al último para empezar a cerrar cosas que debimos cerrar en otras fechas, ¿no? Sí, el día a día nos gana. El sector portuario tiene que ser muy flexible, tiene que ser, aparte de su flexibilidad en atención, tiene que ser también cumplir todas estas normativas. Entonces, el día a día es muy interesante, siempre hay algo nuevo, siempre hay una nave nueva, diferente. Entonces, eso como que mueve un poco la atención y hace de que estos pequeños pendientes los empecemos a empujar hasta el último y procrastinamos, ¿no? Llega los 3 últimos días o la última semana y todos realmente estamos solo enfocados en hacer eso, ¿no? Oye, tenía que hacer esta sensibilización, la voy a hacer ahora. Tenía que levantar esto y hago lo que sea para subirlo. Y en el peor de los casos, que digo que en verdad en el peor de los casos, ya lo habían hecho, pero no lo habían subido al sistema. No lo habían reportado. O sea, o ya estaba lo que tenían que comprar para implementar y no lo habían recogido de almacén, por ejemplo, ¿no? Suele pasar ese tipo de cosas. Nosotros tenemos una frase que decimos, vamos más allá de la mejora continua. Es como nuestro lema de todo el equipo SIG.
Claro, Es por eso que no nos quedamos tranquilos, porque nos dicen, oye, pero sí cerramos, ¿no? Hemos cerrado al 99.5%, que es algo claro. súper Pero, bueno. pero eso es a fin de año, o sea, es como me imagino ese último mes estaban en, no sé, pues 40 y en 4 semanas lo llevaron a 99. Sí, claro. Ujú. Justo, al último, enfocándonos al 100%, porque no es lo único que vemos como mejora continua, Claro. ¿no? Hay muchos otros puntos que revisar, Ujú. auditorías, inspecciones, armar nuestro plan de trabajo, capacitaciones, pero nos enfocamos en eso durante las últimas Claro, semanas para poder empujar a que suceda, ¿no? Entonces yo me lógico. cuestionaba, porque tú me decías, oye, qué bien, porque suena todo bien, y en verdad, Ujú, ¿no? O sea, tenemos una plataforma potente, le hemos escalado a otros puertos, ujú, a otras empresas del sector portuario que forman parte de nuestro grupo, y funciona bien. Un sistema maduro, un compromiso increíble, la alta dirección, pero este punto sigue resonando, porque decimos, tenemos que cumplir, o sea, es cumplir nuestros acuerdos, ¿no? ujú. Y nos pasa hasta nosotros, o sea, hasta nuestro equipo, que viene algo como, oye, una sacatón, nos tenemos que reunir y dejamos de ver nuestros propios pendientes. Eso te iba a decir, porque en ese tiempo que se concentran en esa sacatón, la vida sigue, ¿no es cierto? El puerto continúa. Entonces Para. están desatendiendo cosas que podrían ser incluso hasta más importantes quizás que lo que están viendo en ese momento, ¿no es cierto? Ha pasado, me imagino. Sí, claro, ajá, Ujú. sí ha pasado, o no nos queda ya tiempo. Sí, Esta semana claro. vemos las agendas y queremos tratar algunas Ujú. cosas que debimos tratar semanas Claro, pasadas y no hay espacio, ¿no? lógico, No hay espacio lógico. para poder tratarlo. Sí. A ver, has mencionado una palabra súper importante y que es también, digamos, afecta no solamente el trabajo, afecta el día a día de las personas también en plano personal, que es la procrastinación, ¿no es cierto? Para algunas personas esta palabra es nueva porque saben lo que es, pero nunca le han puesto ese título, pero la procrastinación en sencillo para todos es esta tendencia que tenemos las personas a empujar hacia, ¿no? Posponer algunas responsabilidades, algunos deberes que tenemos y se basa en un concepto muy típico, pero muy importante, que es la ausencia de urgencia o escasez, como a veces le tratamos en psicología. Es decir, eh, imaginemos que tú te interesa comprarte un televisor, ¿ya? Y hace tiempo estás como que, el televisor, el televisor, el televisor. Y se te va a pasar la vida, porque hay cosas más importantes probablemente que comprar un televisor, ¿no es cierto? Salvo que te mueras por el televisor. Entonces, uno tiende, por ejemplo, a procrastinar una compra. Entonces, si somos una empresa como, no sé, pues un Saga Falabella o un Ripley, eso es un problema porque tú tienes que vender televisores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer para romper esa procrastinación? Es usar tácticas o técnicas que incrementen la urgencia, como los, por ejemplo, ya famosos, los Cyber Mondays o cosas por el estilo. Es decir, ofertas, campañas específicas que te dicen, bueno, ese televisor que tanto quieres está, no sé, a mitad de precio, tres cuartas partes del precio, por un tiempo determinado. Si no lo haces en ese momento, pierdes esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa con esas campañas que son muy populares en marketing? Aunque dicho sea de paso, empiezan a perder el efecto porque ahora, no sé si te has dado cuenta, pero los cyber cada vez son menos urgentes. Es decir, los cyber, uno, ocurren con mucha más frecuencia en el año de lo que antes ocurrían, y dos, duran más tiempo de lo que antes duraban. Antes un Cyber Monday era un Monday, era solamente el lunes que decían y ahí terminaba. Ahora no, lo extienden 1 o 2 semanas. Pierde el efecto de esa sensación de urgencia. ¿Por qué? Ujú. Porque crear urgencia se basa, como decía, en dos conceptos bien importantes. La percepción de escasez, es decir, aquello que me estás ofreciendo, en este ejemplo del televisor, es el televisor, hay poca, o sea, va a durar poco tiempo esta oferta, es decir, no es inagotable, ¿no? Entonces solamente dura 24 horas, es escaso, ¿no? La oferta. Y segundo elemento es generar la sensación de aversión a la pérdida. Es decir, si terminan esas 24 horas y no logré comprar el televisor, lo perdí. O sea, perdí la oportunidad de comprar lo que yo quería a menos precio, ¿no? Entonces, esa sensación de aversión a la pérdida que es muy fuerte en las personas, te mueve a la acción. O sea, esa combinación de escasez con aversión a la pérdida te genera urgencia. Es decir, dejo de hacer lo que estoy haciendo en ese momento y me voy a comprar ese televisor porque tengo 24 horas para hacerlo, ¿no?
eso pasa con mucha frecuencia en muchas cosas, como me estás mencionando ahorita. La procrastinación es la ausencia de la percepción de urgencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes sí actúan, cuando ya llegan a su deadline, ¿no? O sea, cuando cierran ustedes esto, me imagino cierre de diciembre, cuando miden ya el cierre. Sí, claro, la última semana de diciembre y algunos primeros días de enero, porque Va. necesitamos agarrar una semana hábil, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando ya llegan a su deadline, es cuando recién entonces entra la sensación de urgencia. ¿Por qué? Por lo mismo que te acabo de explicar. Cuando sientes que te faltan 2 semanas para llegar al cierre del año, entonces sientes, uno, escasez, es decir, tengo poco tiempo para hacer aquello que necesito hacer para ganar. Me imagino ustedes ganan un bono o sobre eso les califican sus no Desempeño. sé, desempeños, ¿no es cierto? Que tiene que ver con dinero al final del día y también oportunidades de crecimiento laboral, etcétera. Entonces, al sentir que te falta poco tiempo, se activa el switch de escasez, ¿no es cierto? Entonces, está bueno porque te hace actuar, pero también tienes el switch de la aversión a la pérdida. ¿Y por qué me parece importante mencionar este segundo switch? ¿Qué pasaría si llega al fin de mes, o sea, llegan al deadline, no cumplieron con su objetivo y no pasa nada? O sea, simplemente hubiera sido lindo hacerlo, pero si no lo haces, pues no pasa nada, no hay consecuencias. Entonces, solo hay escasez, pero no hay aversión a la pérdida. Entonces, en tu caso están bien, porque sí tienen aversión a la pérdida, porque lo que no quieres es no cumplir el objetivo, porque si no, no logras tu desempeño, ¿no? Tu métrica de desempeño. Entonces, ahí van bien. El problema que tienen ahorita es que el primer switch solo lo están poniendo a final de año. Es decir, la percepción de escasez solo se está generando porque esa escasez ocurre al final del año. Cuéntame un poco, ¿alguna vez han considerado la posibilidad de no hacer que esta métrica sea una vez al año o al cierre del año y que sea, llamémoslo, faseada? Es decir, oye, me imagino que ustedes cada mes se les activa una cierta cantidad de alertas, que me estabas comentando, ¿no? Entre diferentes tipos de intensidad. ¿Alguna vez han intentado que esa métrica o ese objetivo no sea acumulativo hacia final de año, sino que sea, oye, en el primer trimestre tienes que haber atendido el 90% de las alertas, en el segundo trimestre el 90% de las alertas de ese trimestre, ¿no es cierto? Entonces simplemente o lograste tu objetivo del trimestre o no lo lograste y eso ya te suma para tu cálculo final. ¿Alguna vez han hecho algo parecido? Sí, lo hicimos, o sea, lo hicimos hace, será 4 años, que hacíamos cierre trimestral y al final Ujú. promediábamos. ¿Y cómo les Sí fue? hubo cierta, o sea, sí hubo cierta mejora. El problema es que no fue con todos, ¿no? Porque había algunos que no habían cerrado bien, o sea, cerraron al 40%, digamos, y dijeron, Ujú, ah, no vale, pues porque al final no voy a llegar, porque mi meta es muy alta, o sea, ujú. promediando no, y se echaron al abandono, ¿no? O Exacto, sea, ajá, qué buen punto que has mencionado. O y sea, por eso lo retiramos. a ver si te entendí bien, claro. Si no lograste en el segundo trimestre, ya vas recontra atrasado en tus objetivos, tiras la toalla y dices, ya para qué me esfuerzo en el resto del año, porque ya fue, pues, ¿no? Ya no puedo alcanzar ese objetivo, ¿no es cierto? Ujú. Ese es un tema bien, bien interesante. De hecho, eso está asociado, más aún depende mucho que tanta intensidad del día a día tengan ustedes, porque eso está asociado a otro concepto bien importante en psicología que se llama desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida significa que las personas cuando están tratando de lograr algo, pero sienten de que ya se les sale el control, es decir, como que simplemente no importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, no vas a lograr el objetivo, tiras, en sencillo, en cristiano, tiras la toalla, ¿no? O sea, es como que simplemente rompes el comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en liderazgo, ¿no? Es decir, tienes un equipo y tienes un jefe, esos jefes tiranos, ¿ya? Que están, dale que resultados, y estresan al equipo, ¿no? Entonces, claro, el equipo al inicio reacciona, porque ante el estrés tú dices, no, yo quiero quedar bien con mi jefe, voy a hacer lo mejor posible. Pero si a pesar de lograr los resultados, o peor aún, si no los logras, el jefe continúa con el estrés, la desesperanza aprendida funciona como un mecanismo de defensa, es como un switch en el cerebro que dice, no, vamos a protegernos de este estrés, yo no puedo tolerar tanto estrés tanto tiempo, entonces simplemente rompes el comportamiento porque no importa lo que hagas, aún así no vas a llegar al objetivo. Entonces está bien interesante lo que mencionas, ¿ya? Porque efectivamente, si alguien empieza a quedarse atrás, simplemente ni siquiera lo vas a intentar hacia final de año. Hay formas de hackear eso, es decir,
vas. Tú has mencionado un momento que trabajas en temas de innovación. En innovación hay mucho de iteración, ¿no es cierto? Yo siempre digo, tu primer diseño es el peor diseño, siempre, ¿no? Que no significa que es un mal diseño, simplemente es el peor porque todavía no es iterado. Entonces, hay formas de considerar ciertas reglas que te dice, ok, no lograste, o puedes ponerle pesos, por ejemplo, es como que si lo logras dentro del trimestre tiene un peso X, pero le das la oportunidad de ponerse al día de cara a cierre de año, pero no se trata de que puedas simplemente dejar todo durante todo el año tirado y en la última semana de diciembre ponerte al día. Entonces, como que en vez de castigar a las personas que no logran su resultado en el trimestre, recompensas a los que sí, ¿no es cierto? Es decir, si sí logras cerrar tus resultados en el trimestre, ¿qué te digo? Tiene un peso mayor en tu cálculo ponderado final del año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si al final te quedaste por un poquito, podrías estar compensándolo por haberlo hecho mejor al inicio. En cambio, la persona que no lo hace, simplemente no logra el resultado, ese peso como que lo pierde en ese trimestre, pero todavía tiene la oportunidad de cerrar bien el año porque no le has dicho fuiste, ¿no? Esas métricas ya no las puedes recuperar. ¿Te hace algo de sentido lo que te estoy diciendo o quisieras que sea un poco más específico? Sí, sí me hace un poco de sentido. O sea, el, el darles la oportunidad es como que reactivar su motivación, ¿no? Para que Exacto. finalmente puedan hacerlo, porque tienen que hacerlo, no lo pueden dejar, ¿no? Ujú. Tienen que cumplir sus fechas acordadas. Así que sí, ahí hacer ese ajuste. También algo de hacerlo trimestral y con lo que decías de la urgencia, me hacía sentido algo que habíamos conversado en algún momento y ahora me está pasando que estoy terminando Ujú. de preparar el reporte y decimos, vamos a presentar el reporte a la gerencia general, ¿no? Diciendo qué se nos ha vencido, qué puntos son importantes, ¿no? Porque hay puntos que son críticos, hay unos que no, hay unos que sí, Ujú. para ponerle foco y darle la importancia. En ese punto solo lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí enviamos un reporte a todos mensualmente, pero también como que el reporte ya no se ve igual que antes. No se ve hasta que mostramos puntualmente y alguien tiene que ir a presentar qué es lo que le pasa. Nosotros Ujú. pensamos, ¿y qué tal si esto lo hacemos más corto? Si no hacemos los periodos, o sea, si no hacemos la medición trimestral, pero sí la revisión con la gerencia general de Ujú. forma trimestral. Ok. Entonces ahí te viene tu tiempo de, como mencionabas, ¿no? De escasez de, oye, en un mes o en 2 semanas es la revisión del comité Ujú. y estoy invitado porque tengo que ir a presentar por qué no he cerrado esto, que es tan crítico. Creo que Excelente. eso sí como que empujaría a que se haga. No es que queramos como meter miedo, pero es No, crítico, para sí. nosotros lo es. Es que sí, sí quieres meter miedo. A ver, no le tengamos miedo a las palabras, ¿ya? No le tengamos miedo a las palabras. Este, em, lo que acabas de decir me parece una gran idea, porque mantienes el beneficio de, oye, tienes todo el año para cerrar esto. Es como que tu evaluación de desempeño no se va a ver truncado en por un trimestre. Entonces no generas esa sensación de querer tirar la toalla, pero si estás inyectándole más que escasez, o sea, escasez está ahí, pero estás inyectándole más aversión a la pérdida. ¿A qué me refiero? Cuando tú dices, ok, no te voy a hacer la calificación por trimestre, ¿ya? Pero sí vamos a ir donde el gerente a presentar nuestros avances, generas aversión a la pérdida porque, ¿qué quieres? Aversión a la pérdida significa quiero evitar que ocurra algo indeseado, ¿ya? En este caso, lo que yo quiero evitar es que el gerente tenga una mala percepción mía, quiero evitar que me llame la atención, quiero evitar como que no estar a la altura para el gerente. Entonces, cuando tú dices, no es que quiero meter miedo, o sea, sí, sí quieres meter miedo y está bien, no le tengamos miedo a los diferentes tipos de motivadores. La gente a veces cree que motivación significa emociones solamente positivas y eso es falso, ¿ok? Motivación no es, bravo chicos, ustedes pueden, ánimo, ¿no? Sintámonos motivados. No, eso no es motivación. Eso es psicología barata, o sea, popular que la gente se ha inventado, ¿ya? Motivación es cualquier impulso que me lleva a realizar un comportamiento. A veces ese impulso puede venir con emociones positivas de, digamos,
¿qué te digo? De reconocimiento, de algún tipo de recompensa, ¿no? Una sensación de progreso y que tú digas, qué bonito, pero también motivación puede venir desde la ansiedad y el miedo. Por eso, cuando, digamos, se habla en la psicología, hay una corriente que habla acerca del condicionamiento operante, que habla sobre castigos y premios, ¿no? Entonces, el castigo es una forma muy efectiva de generar motivación. Lo único que tienes que tener cuidado es que el castigo y las sensaciones de ansiedad no pueden ser abusadas, es decir, no puedes utilizarlo todo el tiempo, ¿no? Porque si tú castigas, activas mecanismos de defensa, como el que te acabo de explicar, que era desensibilización sistemática, perdón, que era, ay, se me ha ido el nombre porque acabo de decir otra cosa. Desesperanza, desesperanza. Gracias, desesperanza aprendida. Si estaba pensando en otro que es desensibilización sistemática, pero es otra cosa, para otro capítulo. Entonces, generas mecanismos de defensa como desensibilización, ay caramba, desesperanza aprendida. Entonces, a lo que voy con esto es que sí, generar miedo es un mecanismo de motivación que no significa, oye, te voy a castigar, sino es nadie quiere quedar mal con un gerente, ¿no? Entonces, me parece una buena idea la que mencionas. Perdón, quiero aclarar bien, ¿ya lo han hecho antes y funcionó o es una idea que se te acaba de ocurrir? Lo hacemos, pero lo hacemos de forma mensual y solo lo hacemos con algunas que son súper críticas y que nos cuesta mucho trabajo cerrar. Por los tiempos, ¿no? Claro, O sea, por el tiempo que demora un comité y tener a lógico. toda la plana gerencial sentada en el comité. Y además Ahora, preparar el documento y todo, ¿no? sí, ahora se le está dando, yo lo hago por ejemplo ahora con pendientes y siempre los pendientes que llevamos al siguiente comité están relacionados a eso, no es un sistema, todo está integrado. Lo que estamos pensando es darle un espacio, a optimizar otros puntos que los revisamos porque la norma te los pide, ¿no? Que son puntuales más de forma, de partes interesadas. No modificamos partes interesadas, ya las tenemos mapeadas, pero lo tenemos que revisar, porque así te lo pide el estándar, cuando nos auditan, lo piden. Sin embargo, le podemos hacer mucho más eficiente esa revisión y tener un espacio para saber de todo lo que estamos teniendo como vencido, o sea, que no ha cerrado, que ya debió cerrar, poder presentarlo y decir sobre la mesa, ok, no vamos a alertarnos tanto por esto, porque hay cosas como muy puntuales, ¿no? Una señalética que no tiene que ver con temas de seguridad, que no tiene que ver con temas ambientales, pero nuestro estándar de orden y limpieza, al ser un puerto, o sea, inclusive siendo un puerto, es muy elevado. O sea, siempre hemos sido felicitados porque tú vienes y no lo encuentras sucio. Y trabajamos con mineral, pero no, o sea, tiene un buen estándar. Así que hay ciertas cositas que nos dicen, oye, pero esto no es nada crítico, sí, pero no está dentro de nuestro estándar. Versus otras que sí, ¿no? No lo puedo comparar con un control, por ejemplo, ¿no? Una baranda que tenemos que instalar por un tema de seguridad para que la gente no vaya a tropezarse, digamos, ¿no? No vaya a caerse, tenga de dónde sujetarse, pero usan una misma herramienta. Eso también a nosotros como que ya como equipo nos ha generado el tener que filtrar mejor que entra, o de repente poder ese tipo de cosas que no son tan críticas, que no representan un riesgo, pero que tienen que tratarse, ver otro camino, de repente crearemos otra herramienta diferente para tratarlo, porque si no entra al sistema, no se trata. Eso suele pasar. Por eso todos tratan de meter todo al sistema, porque sí les funciona. Ellos saben, o sea, ha habido ocasiones en las cuales no han reportado algunas cosas, porque es entre dos áreas. Oye, pasó esto, ya, lo vamos a solucionar. Pasó un mes y no pudieron solucionarlo y voltean y vienen a decirnos, bueno, hicimos esto, no lo reportamos, pero pueden ayudarnos. Y es claro, sí, hay que, porque ya sabemos, ¿no? Antes pasaba más, ahora ya no. Ahora como que es mucho más abierto. Nosotros tratamos de que digan que las SACs son amigas, porque las miran así como que no, me van a poner una SAC y es porque he hecho algo malo y voy a quedar mal. Así que siempre les decimos, no, las SAC son amigas, queremos cambiar esa mentalidad que tienen en el tener miedo a mostrar algún error, que muchas veces no es de la persona, ¿no? Nosotros atacamos el proceso, no a la persona. Correcto. Entonces, estamos también, que es también otro desafío que tenemos, el cambiar ese pensamiento que tienen. Perdón, si a ti te cae una SAC, no, me imagino que, solo para refrescar a los que nos están escuchando si se han perdido un poquito, una SAC entiendo que es esta
alerta de que algo ya pasó. O sea, ya es como que ya hubo un accidente, ya hubo un incidente y me imagino se le asigna al responsable, no sé, de la parte del puerto que está viéndolo, ¿no? Ujú. Pregunta, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, si yo soy un gestor y a mí me cae una SAC, es decir, hubo un incidente en mi zona, ¿hay consecuencias? O sea, es decir, ¿a mí me afecta mi desempeño de alguna manera? No, no porque, o sea, depende de la causa raíz, ¿no? Ujú, Por eso es que es importante definir bien el problema y poder levantar información, revisar la información para definir la causa. ujú, Pueden haber diversos tipos de causa. A veces, por ejemplo, si en mi área hubo un accidente, la SAC me la colocan a mí, ujú, porque el accidente fue de un trabajador de mi equipo en una correcto. operación a la que yo estoy cargo. Ujú, Cuando hacemos la investigación, es donde se identifica, oye, tu trabajador no cumplió con llenar la matriz, no claro. utilizó el EPP, no Ujú, pidió permiso para este trabajo de alto riesgo, que pueden ser diversas causas. tal cual. Eh, Dependiendo de esa causa raíz, es que se definen las acciones, ¿no? Nosotros, como equipo de mejora continua, o como SIG, no pedimos sanciones puntualmente. Ujú, ujú, Eso lo ve recursos humanos, pero sí lo ponemos sobre la mesa. Hay una ya. negligencia, cuando hay negligencias que exponen a los trabajadores, como dice nuestro principio cultural número 1, primero la persona y el medio ambiente. Si tú expusiste a tus compañeros en un accidente porque dejaste de hacer algo, eso sí es sancionado y Ujú, gravemente, porque, ujú, no, porque estás exponiendo la vida de tus compañeros. claro. Entonces, eso nosotros volteamos inmediatamente a recursos humanos y le decimos, la causa ha sido incumplimiento de tal procedimiento, de tal estándar, la investigación es esta, la causa raíz es esta, y ellos ya lo analizan, Ujú, ¿no? Porque se tiene que manejar con ese cuidado. Ven los antecedentes, si son una causa, si son causas graves o faltas graves, ¿no? Por ejemplo, nosotros pasamos al colímetro todos los días, ujú, así trabajemos en el edificio administrativo por un tema de seguridad, claro. porque en un puerto se realizan operaciones de alto riesgo. Y Sí. así yo no salga a puerto, o sea, yo trabajo en oficina, en cualquier momento puedo salir, caminar y imagínate que esté media, media por ahí de sueño. Entonces, Sí. eso es una falta grave. Si es que ocurre un accidente, identifican algo que tenga que ver con eso, es retirado inmediatamente de la instalación, ¿no? Buenazo. Te Eh, preguntaba esto porque, perdón, que ahí que te corte solo para que no se me vaya la idea, pero te preguntaba esto porque tú mencionabas de que quieres, tienes esta campaña de que no, las SAC son tus amigas. Es como que, ¿cómo cambias eso, sorry que a Carto lance términos de psicología, ¿ya? Pero creo que puede uh-huh. ayudar para que lo puedan manejar mejor. Eso se asocia con algo que llamamos las actitudes, es decir, cuál es tu predisposición. Una actitud es una predisposición hacia algo, ¿sí? En Uh-huh. este caso es cuál es la actitud hacia las SAC, ¿no? Por Uh-huh. lo que me cuentas, me imaginaría de que existe una actitud negativa de los trabajadores hacia la SAC por la reacción que me comentabas. Es decir, hay una predisposición negativa. ¿Por qué? Porque las actitudes se conforman por creencias y emociones. Entonces, mi creencia podría ser, oye, si a mí me cae una SAC, me meto en problemas, ¿no? Es decir, eso es lo que yo creo. Tú me dices, no, pero no pasa así. Ya, pero ellos creen que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás, ok, en el papel no se meten en problemas, pero sí, oye, los miran feo, ¿no? Oye, qué vergüenza, oye, a Romina le han caído 5 SAC este mes, ¿no? Entonces, qué roche, ¿no? Y eso genera emociones como vergüenza, frustración, etcétera, etcétera. Por eso hay una actitud negativa. Entonces, si tú quieres cambiar actitudes, hay varias formas de hacerlo, pero lo primero tendría que ver con eso, te preguntaba sobre la consecuencia. Algo que se me ocurre que podría ser interesante es que si bien no es una métrica per se, ahorita cuántas SAC se te asignan, podría sí serlo, no en cuanto a cuántas SAC tienes o cuántas ¿no? estas alertas te ponen, sino qué tan rápido las atiendes. Entonces podría ser que la métrica es, si atiendes una SAC en 7 días de haber aparecido, es un buen resultado. Es decir, no, como gerente, obvio, quieres reducir la mayor cantidad de SAC posible, ¿no? Pero como gerente no puedes tampoco evitar absolutamente todo, pero lo que sí puedes hacer es reaccionar rápido ante ellas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, podría ser una métrica que podría ayudar a mejorar la percepción, porque así reduces la ansiedad o el miedo a la SAC, porque no, ya no es, o sea, ¿qué pasa ya? Los gerentes pueden sentir esta ansiedad porque no tienen control. No, tú no sabes cuando te levantas en la mañana si algún accidente va a pasar. Por más que hagas
sigas todos los protocolos, tienes todos los ISOs, todo está así impecable, los accidentes pasan. Entonces, los gerentes ahorita están reaccionando hacia la incertidumbre que te da, sabe Dios si pasa un accidente. Y lo estás trasladando a, si pasara un accidente, yo tengo 7 días para reaccionar. Entonces lo traes a algo que sí tienen control, ¿ok? Algo que ellos sí pueden dominar. Entonces, de esa forma quizás le podrías quitar un poquito de esa carga negativa a la SAC, como diciendo, mira, no queremos que pasen y tenemos que reducirlas, eso sí, de todas formas. Pero si pasan, te voy a medir no en cuanto a que pasó, sino en cuanto a que reacciones rápido cuando pasen. Entonces, le reduces la ansiedad. ¿Te hace sentido lo que te digo? Totalmente, totalmente. Oye, yo te veo ya con todo tu perfil, sí, súper preparado, en Claro que serio. sí, vamos. Sí, o sea, es cierto, o sea, el no colocar ni muchas, porque a veces pasan cosas muy sencillas y buscan la forma de, no, tiene que ser una SAC porque ya quieren que se trabaje Ujú, y nos genera tiempo, inversión de tiempo a muchos especialistas tratar una SAC. Pero ujú. también el que no se reporte es el otro extremo, ¿no? Es el otro Exacto. vicio. No es como que reporten todo. El equipo gerencial, muchos de ellos sí tienen la muy buena práctica de coloquen la SAC. O sea, nosotros tenemos reuniones diarias operativas y nosotros vamos a participar de esas reuniones para saber qué está pasando, qué Claro. pasó o qué va a pasar en el puerto, porque no es de que sepamos todas las naves que van a venir en el año, ¿no? Ujú, Estas se van anunciando y es un proceso, por eso te decía, flexible. ujú. Y siempre es así, ¿no? Yo siempre escucho y consulto. ¿Y eso cómo se va a tratar? ¿Se va a tratar como una SAC? ¿Se va a tratar como un RI? ¿Por qué usan el sistema? Ujú, El problema está en las jefaturas. Las claro. jefaturas son las que sí le tienen, yo creo que el miedo también va por un punto de reconocer un error, porque siempre viene por un error o de tu equipo, o sea, o del proceso, o que tenemos miedo a que nos critiquen, ¿no? O Ujú, sea, ujú. desde ese punto, de hasta con las oportunidades de mejora, ¿no? Cuando te ponen una oportunidad de mejora a tu proceso, es natural como que dices, mi proceso funciona bien. No, no les gusta como que, ¿quién más que yo para saber que funciona? Pero no es así. O sea, a veces el Claro, usuario es el que sabe cómo podrías mejorar porque estás acostumbrado a tu día a día. Y exactamente. el miedo va justo por eso, ¿no? Por exponernos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Es súper positiva. O sea, nosotros cuando vamos a tratar una SAC siempre cuidamos a las personas. Y somos coherentes porque también, como te decía, veo la parte cultura y ahí me ha abierto a poder tener mucho más tacto con los equipos de trabajo. Entonces, siempre decimos, el enfoque es sí o sí al proceso y lo que podemos mejorar con el proceso, Ujú, con sensibilizar a la persona y demás. Si hay negligencias, esto se va por recursos humanos y no hablamos mucho del tema, no, no ujú. hablamos mucho y cuidamos a la persona y la cuidamos entre todos, porque todos somos humanos y tenemos como que a veces, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué? Y todos, ya, tranquilos. Claro, tal Es cual. nuestro rol, es un poco difícil, pero yo creo que el miedo va por ahí. Sin embargo, lo que me mencionaste del tema de los tiempos y cómo has leído oye, yo no puedo prever cuando hay un accidente. O sea, hemos tenido accidentes porque alguien se ha tropezado yendo al baño Tal y eso cual. tiene que ser medido. Y todos decimos, pero en verdad, o sea, hay operaciones tan complejas y alguien en un camino, en 10 metros que se va al baño, se tropieza y tiene una fractura que le toma 3 meses. Y dices, wow, y no estamos, ¿no? O sea, siempre decimos cultura de prevención, somos Ujú, súper seguros, pero no nos libra de que pueda ocurrir cualquier desviación como tal, ¿no? exacto. Cualquier incidente. Entonces, sí tratarlos y sí medirlo es importante, que es algo que que el equipo no lo ha estado midiendo, ¿no? Nosotros Ujú. medimos cierre, pero nuestro problema está en los tiempos y no los hemos estado midiendo. Entonces, ahí me hace como ¿Sí? que siento que soy una terapia. Bueno, así es en realidad esto a veces. Yo finalmente por algo soy psicólogo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, ese es el punto. O sea, imagínate, no tienes un protocolo para ir al baño, pues. O sea, y ese es un poco mi punto. O sea, los trabajadores del puerto no deben andar ansiosos todo el tiempo de que en algún momento pase un accidente porque van a pasar accidentes. Es inevitable. Están en una industria sumamente expuesta a accidentes. Me parece excelente que tengan protocolos y un montón de medidas para minimizarlo y están haciendo muy bien. Pero una cosa es, oye, quiero minimizar la cantidad de accidentes y otra cosa es tenerle miedo
porque no te van a reportar eso, como tú dices, oye, se cayó un trabajador, se sacó la mugre, quizás trato de caletearla, pasarla, ¿no? ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la alerta, ¿no? Le tengo miedo a la etiqueta de que me pusieron un SAC. Entonces, por eso decía, es más cómo reaccionas a ese SAC que el hecho que te haya sucedido, porque ya es inevitable. Ya ustedes dirán, oye, hay algunos SACs que no, pues ya eso no te pasa, eso no debería estar sucediendo, ya, listo, ustedes pueden Ujú. distinguir. Pero en este caso me late de que no, de que si ustedes quieren que el SAC realmente sea un amigo, debe ser menos un castigo y más una oportunidad para que el gerente demuestre que reaccionó. Y reaccionar, el tiempo no significa resolver el SAC, significa cuánto tiempo te demoras en, por ejemplo, plantear el plan, o sea, plantear en qué vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, si la persona se tropezó y tiene 3 meses con la pierna rota, bueno, pero en los 2 primeros días el gerente reaccionó, ya estaba en la clínica, ya estaba todo encargado y esperaremos a que se recupere, pero ya en 2 días reaccionaste, no esperaste 15 días para ver qué haces con la persona, ¿no? Que estoy Ujú. seguro que no es el caso, pero en otros sí podría ser. Entonces, creo que por ese lado, Romina, hay un montón de cosas que podrían ser interesantes. De verdad, has tocado temas que si todos los que están escuchando se han dado cuenta, sí, están en el contexto de, en este caso, de un puerto, pero la verdad podríamos cambiarle la palabra puerto por mina, por obra de construcción, y si quieren incluso lo podríamos trasladar simplemente a una oficina cualquiera, es decir, aunque tengas tu oficina en San Isidro, en Lima, estás expuesto a riesgos, estás expuesto a accidentes, aunque no operes carga pesada, ¿no? Entonces, y en general la procrastinación es un tema que, como decía al inicio, va mucho más allá del trabajo, abarca hasta el día a día, porque podríamos decir, oye, yo quiero nuevo deporte, ¿no? No estoy yendo al gimnasio, justo lo que conversamos con Claudia en la entrevista anterior, ¿no? Oye, no estoy yendo al gimnasio, ¿por qué? Porque hay procrastinación, porque la procrastinación, de nuevo, como decía, está muy asociada a la motivación, a por qué voy a hacer. Cuando yo dije no hay urgencia, no hay aversión a la pérdida, específicamente en procrastinación, es motivación. Es decir, no hay un por qué voy a actuar ahorita. Y como tú bien decías, el día a día te gana, porque cuando uno siempre dice, ¿no? Lo urgente le gana lo importante. Es exactamente eso. Es en el día a día pasan cosas, llega un buque, tienes que atenderlo. ¿Por qué? Porque ese buque está por un tiempo específico, pierdes dinero si no resuelves ese tema. Es decir, todas las otras cosas que son urgentes, que sí tienen sensación de escasez y que sí tienen aversión a la pérdida, le van a ganar a lo que no. Entonces, ahí te la dejo, Romina, para que le den vueltas. Yo, obviamente, encantado, me encantaría seguir escuchando cómo atienden esto, así que sigamos en contacto y conversando, como siempre le ofrezco a todos mis invitados. Pero me alegra muchísimo que al menos haya sido medio terapéutica esta experiencia de conversar. Dile luz, dile luz. Ajá. Ha sido mi preocupación de inicio de año. Me imagino. Ok, estamos cerrando, pero no los tiempos, no Ujú. los tiempos. Y creo que es súper importante esa mirada de un especialista eh, y una mirada desde afuera, ¿no? Una mirada diferente, porque nosotros, y siempre pasa, o sea, nos acostumbramos a llevar las formas de una manera Lógico. pero no estamos contentos con eso. Por eso decimos, vamos más allá de la mejora continua, o sea, No, sí, lo estás cerramos bien, haciendo muy pero bien. queremos buscar mejor, o sea, en menos tiempos, exponiéndonos a menos reincidencias, y me parece súper buena el poder ahondar en cómo motivarlos Ujú. realmente a que logremos un mejor resultado. Me encanta que así sea, que así lo sientas, porque un poco lo que quiero demostrar con esto es, a ver, yo nunca en mi vida he pisado un puerto, no tengo idea ni cómo se ve la puerta de entrada de un puerto, ¿ya? Pero aún así, escuchándote, puedo relacionarlo con la forma en la que normalmente abordo problemas de comportamiento, porque al final del día lo que tú me estás hablando no es tanto de buques y de naves, me estás hablando de personas que hacen o no hacen comportamientos, y eso es psicología pura. Entonces, behavioral design es cómo ayudo a crear, modificar, proponer, diseñar comportamientos a partir de información que podamos ir levantando, pero utilizando esos conocimientos como de los que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Temas de actitudes, temas de aversión a la pérdida, etcétera, que son conocimientos que están allí afuera, en libros, en podcasts y la vida. Y que bueno, yo obviamente, así como tú tienes 8 años aprendiendo sobre puertos y la vía marítima, yo tengo ya 12 años, por lo menos profesionales, ya trabajando, pero más 6 años de estudios de psicología. Es decir, tengo casi 20 años
en tratando de entender el comportamiento humano. Mm. Entonces es súper normal que podamos aplicarlo a diferentes campos. Pero nada, Romina, de verdad, me ha encantado conversar contigo, tu problema me pareció súper interesante y me alegra muchísimo. La verdad que para mí siempre es un reto cada que tengo una conversación con profesionales como tú, porque comenzamos y yo digo, ojalá que te pueda ayudar, y me encanta que siempre que llegamos al final del programa algo hemos sacado y algo te puedes llevar para tu trabajo. Así que mil gracias por confiar en ese espacio y regalarnos tu tiempo. Gracias a ti, Chollos, en verdad, gracias por esta asesoría, por esta consultoría, por así decirlo, por escuchar nuestro Terapia. problema, nuestra terapia. Eh, Me da muchas luces a poder hacer algunos cambios, como decías, las iteraciones, ¿no? O Ujú. sea, creo que es momento de poder cambiar algunas mediciones. Eh, Haber llevado el curso de Behavioral Design, por ejemplo, sí me ha ayudado a pensar más allá en el comportamiento, porque finalmente nuestro día a día es con las personas. O sea, Exacto. podemos tener un súper sistema, un software, como te dije, no lo cambiamos, un súper proceso que lo paramos mejorando siempre, pero si la persona no va a estar dispuesta, no está motivada a poder utilizarlo, a Exacto. aplicar correctamente el sistema o el proceso, no avanzamos. Entonces, Exactamente. me ha hecho dar como que otra visión y enfocarme más en eso. Así que te Buenísimo. agradezco mucho lo aprendido hace un par de años y también esta intervención que me sirve muy bien para poder hacer ese ajuste con nuestros equipos. Perfecto, Romina, me alegra muchísimo y muchas gracias por tus palabras. Espero que espero no, de todas formas seguiremos conversando. Así que mucha suerte, que tengas una buen arranque de año con ahora esta información para que puedas hacer muchas mejores mediciones de todo lo que viene este año. Perfecto, muchas gracias. Igual para ti, Chollos. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Bien, ahora sí hemos terminado nuestra entrevista con Romina. De verdad que, de nuevo, como en todas las entrevistas, las disfruto muchísimo. Aprendo un montón. Además que son industrias tan diferentes con las que yo personalmente pues he trabajado más con banca y seguros, por ejemplo. Entonces me encanta ver cómo en diferentes espacios se puede aplicar Behavioral Design. Y ya lo vieron, lo hemos aplicado en acción. Así que espero que se queden, les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal para que les lleguen las alertas de YouTube. Yo igual trato de promoverlo en las otras redes, pero les cuento un secreto. A las otras redes no les encanta cuando comparto links que no son de su red. Así que no me suelen dar mucha exposición. Así que si me dan clic en suscripción y en la campanita, cada vez que entren a YouTube van a poder ver estos episodios, y también están en audio en Spotify. Así que nos vemos muy pronto en un siguiente episodio de Behavioral Design en acción.